Ahora, Bueno, ya estamos, por fin, perdonad. ¿qué tal? ¿Cómo están? Sale ese horizontal, Doki. ¿Así mejor? Sí, mejor, creo. Venga. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿ustedes qué tal todo? Muy bien. ¿Estás de... ¿Dónde estás? Estoy en el hospital, pero ya he terminado la jornada. Bueno, ahí sales pronto para ti, ¿no? Sí, sí, parece que ahora como estamos intentando mejorar los circuitos para que cuando vengan los pacientes al hospital sea todo más seguro, pues estamos poniendo todo en punto para sí. Ah, vale, porque habéis estado con el tema del coronavirus, ¿no? Me imagino. Sí, sí, bueno, ya sabes que en Madrid la situación ha sido bastante difícil y el hospital, la actividad asistencial prácticamente se ha perdido y nos hemos dedicado al COVID prácticamente. Ya, o sea que llevas... Bueno, entonces, antes de nada, presentarte, Venga. Sergio, doctor Farrais, de la Fundación Jiménez Díaz, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre ti, Sergio, por favor. Bueno, yo soy médico de aparato digestivo del Hospital Fundación Jiménez Díaz en Madrid y aquí hago un poco de todo, pero sobre todo me dedico a enfermedad celíaca. Hemos montado una consulta monográfica especialista donde al paciente se le ve mm, como un global por con un equipo de muchos especialistas. Tenemos inmunólogos, patólogos, endoscopistas y luego tenemos muchas técnicas avanzadas para el diagnóstico de la enfermedad. Qué bien. ¿Y dónde estás dónde sueles estar tú para los que te quieran ir a visitar? Entonces, el hospital está en Madrid, es el Hospital Fundación Jiménez Díaz, y este hospital tiene tanto actividad asistencial pública por la Seguridad Social como por privado. Entonces, tenemos una consulta pública y una consulta privada. Vale. Joder. ¿A cuántos pacientes celíacos habrás visto ya, doctor? Pues en estos momentos estamos haciendo la recogida de datos, pero son muchísimos, Muchísimos, ¿no? casi 2.000 creo, pero no estoy seguro. Cuando tenga los datos te los paso. Y tú eres celíaco, ¿verdad? Sí, celíaco también. Así nos conocimos en la tienda hace... Sí. creo. Y ahora es mi médico, por cierto, un gran médico. Así que nada, bueno, pues tenemos algunas dudas, doctor, ¿Mm? para poder compartir aquí, ya que te tenemos aquí y tenemos el privilegio de tenerte con nosotros. Bueno, antes que nada, nosotros siempre cometemos, creo, el fallo de decir intolerancia al gluten, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquito sobre eso. A ver, me alegro que hagas esta pregunta, ¿no? Porque es un error bastante frecuente en temas redes sociales, en revistas, en divulgación científica incluso, ¿no? La intolerancia al gluten no existe. Es decir, existen varias enfermedades relacionadas con el gluten y con el trigo, pero la intolerancia no. La intolerancia es una mal digestión, es que falta una enzima para digerir un determinado alimento, como puede ser la intolerancia a la lactosa, la intolerancia a la fructosa. Pero los problemas relacionados con el gluten son tres, que son la enfermedad celíaca, la sensibilidad al gluten no celíaca y la alergia al trigo. Pero intolerancia al gluten no existe. Lo que la gente suele confundir es la sensibilidad al gluten no celíaca con la intolerancia al gluten, ¿no? Porque es un término relativamente nuevo que no acaba de cuajar y la gente lo confunde. Pero el término intolerancia al gluten deberíamos desecharlo. O sea, que repite las tres que hay. La alergia al trigo, ¿no? La alergia al trigo, la enfermedad celíaca Y la sensibilidad. y la sensibilidad al gluten no celíaca, exacto. Yo soy celíaco, por ejemplo, ¿no? Tú eres celíaco, sí. Ahí. Bueno, hay mucha gente de la que está aquí también. Y tú también eres celíaco, ¿no? Yo también soy celíaco, sí. Vale. ¿Y es fácil de diagnosticar, de diferenciar una de la otra para ti o es complicado? A ver, es bastante complicado porque para la enfermedad celíaca el algoritmo, la forma en que la diagnosticamos está bien definida, pero uno de los principales problemas son que los pacientes vienen a la consulta ya sin gluten. Entonces las armas que tenemos para diagnosticar las perdemos. La que es más difícil de diagnosticar es la sensibilidad al gluten no celíaca porque no tenemos ningún marcador ni genético, ni en analítica, ni en biopsia, ¿no? Es un diagnóstico que primero hay que descartar enfermedad celíaca, alergia al trigo y luego ver qué signos y síntomas se tienen con o sin gluten. Entonces es bastante complejo, sobre todo lanzar el mensaje de si uno piensa que tiene un problema relacionado con el gluten, no dejar el gluten hasta que vaya a un profesional que conozca la enfermedad para poder hacer el diagnóstico de forma adecuada. Si deja el gluten, pues se complican las cosas y el diagnóstico se hace más difícil. Claro, porque no puede no saltarte, ¿no? O es difícil de diagnosticar.
Exacto, por ejemplo, para las armas que tenemos para diagnosticar, digamos, hay muchas, pero las principales son los anticuerpos en sangre y la biopsia, es decir, una muestra de tejido del intestino que cogemos por una endoscopia. Si nosotros dejamos consumir gluten, eso se normaliza, entonces nunca podemos saber si el paciente realmente es celíaco o no. Vale. Aquí hay una pregunta sobre todo lo que dicen que un poco celíaco y demás, o eres o no eres, o no hay niveles del fallo de la gente, ¿no? El fallo de Exacto. la gente, exacto, vale, O vale, sea, vale. esto es que hay mucha gente que dice soy un poco tolerante es menos celíaco, más celíaco, no. O se es celíaco o no se es celíaco. Luego hay gente que tiene más síntomas, menos síntomas, hay gente incluso que tiene muy pocos síntomas, hay pacientes con síntomas que no son digestivos, es decir, son síntomas de otro tipo, pero no puedes, por eso eres más o menos celíaco. Un celíaco se puede tomar una pizza y no tener síntomas, no significa que no es celíaco, Claro, significa que no le produce síntomas. que es asintomático, vaya. Exacto. Y eso es una faena al final, ¿no? Porque es más difícil de diagnosticar y puedes estar ingiriendo el gluten que es como veneno, ¿no? Para esa persona, o cómo se podría definir. Exacto, eso es el problema de los pacientes sin síntomas digestivos es que tienen síntomas extradigestivos que ellos no asocian al consumir gluten. Si no se dan cuenta que realmente se están haciendo daño y aparte de ser más difíciles de diagnosticar, son los pacientes que luego no siguen la dieta de forma adecuada. ¿Por qué? Porque como no se encuentran mal al consumirlo, pues hacen transgresiones, es decir, se saltan la dieta de vez en cuando. Aquí hay una pregunta muy típica y muy buena, que si hay alguna relación entre la celiaquía y la intolerancia de la lactosa. Eh, Explícanos un poquito. Sí. A ver, la intolerancia a la lactosa, como dije, es una maldigestión de la lactosa. Nosotros tenemos una enzima que es la lactasa, que es una enzima que nos permite digerir la lactosa. Pues cuando uno es celíaco, tiene el intestino dañado y son las vellosidades del intestino que los celíacos tienen dañadas las que fabrican la lactasa. Entonces, si tenemos un daño en el intestino, no fabricamos lactasa, no se digiere la lactosa y se tiene intolerancia a la lactosa secundaria. ¿Vale? Secundaria que se suele revertir. Es decir, un celíaco, cuando comienza a hacer la dieta sin gluten, normalmente le decimos que tienen que hacer los primeros meses dieta sin lactosa para que Exacto. tengan menos síntomas y luego se incorpora la lactosa y la gran mayoría la toleran sin ningún problema. Muy bien. Y con la fructosa también nos preguntan, ¿hay alguna relación? Con la fructosa podría suceder también lo mismo, es decir, la intolerancia a la fructosa también puede ser secundaria a una inflamación o un daño en el intestino. Hay, El mu- mecanismo es similar. Hay muchos temas secundarios, ¿no? Que pueden venir de ingerir gluten cuando eres celíaco o alérgico al trigo, bueno, eh, Alérgico al trigo, bien. sensible o sensible. O sensible al gluten, muy bien. Sí, existen, son muchas enfermedades secundarias, es decir, por ser celíaco no solo vas a tener gases, diarrea, dolor abdominal, puedes tener manifestaciones en todos los órganos, aparatos, la piel, los dientes, el hígado, los huesos, tiroides, en todos, ¿no? Por eso es la importancia de hacer la dieta aunque no se tengan síntomas. Vale. ¿Celiaquía y la inflamación tienen que ver? Sí, ¿no? ¿La inflamación de qué? ¿A qué se refiere? No sé. No lo sé, me imagino que inflamación del estómago a lo mejor. Bueno, luego de normalizarse los valores de anticuerpos en sangre y mejorar vellosidades intestinales, de todas maneras, ¿se puede tener una deficiencia de nutrientes, ejemplo el ácido fólico? Sí, claro. A ver, la deficiencia de nutrientes en la enfermedad celíaca es por una mala absorción, es decir, las vellosidades, que son como esos pelitos que tenemos en el intestino para absorber todos nuestros nutrientes, están dañadas. Al recuperarse, la absorción es adecuada, pero también es muy importante tener una dieta equilibrada. Es decir, si tú no tomas fruta y verdura suficiente, que es la fuente principal de ácido fólico, da igual que tus vellosidades estén bien, porque no vas a tener el suficiente aporte como para tener los niveles adecuados. Vale, nos han preguntado también por la cándida, o la candidiosis. Eh, Tiene que ver, ¿no? A ver, esto en muchos pacientes vienen de forma reiterada a la consulta diciendo que tienen una cándida intestinal. Esto es prácticamente imposible, ¿vale? La cándida es un hongo que aparece en pacientes que están inmunodeprimidos por alguna enfermedad o por algún tratamiento. Un celíaco no va a tener ese grado de inmunosupresión como para tener una cándida intestinal. ¿Por qué? ¿A qué viene esto? Es que muchos pacientes hacen test de intolerancia en farmacia o que venden en Groupon y cuando les salen muchos alimentos le ponen compatible con cándida y le dan una dieta anticándida, que es que le quitan
prácticamente todos los azúcares y también le quitan el gluten. Esto no tiene base científica ninguna. Los pacientes hacen la dieta, se encuentran mejor, pero realmente no hay fundamento. Si tú tuvieras una candidiasis intestinal, estarías muy, muy, muy enfermo. No, no tendrías los síntomas que cuentan por eso. Vale. Los dientes y la celiaquía, ¿se puede ver algo por ahí? Sí, Sí. hay varios trastornos relacionados, entonces el principal que vemos es que puede, si la celíaca la tienes de la infancia y no se diagnostica, tienes fallo en la dentición, es decir, puedes tener problemas en el esmalte, en la coloración, incluso fallos, ¿no? Que te falten piezas, el esmalte de poca calidad, dientes que se caen, y luego, una vez diagnosticada en la edad adulta o que aparezca la edad adulta, pueden haber problemas de caries de repetición y de mala calidad del esmalte. Por la déficit de nutrientes, es decir, no absorbemos zinc, no absorbemos calcio y los dientes tienen mala calidad. Nos atacan por todos lados, doctor? Sí, Es un peligro. Vale. ¿Es común la relación entre la celiaquía y la enfermedad de Crohn? te escucho mal, Santi. Ahora. Perdón, ¿es común la relación entre la celiaquía y la enfermedad de Crohn? A ver, según los estudios, yo te cuento, el 1% de la población tiene enfermedad celíaca, ¿vale? Y la enfermedad de Crohn, se ha estudiado qué porcentaje de pacientes con enfermedad de Crohn son celíacos y parece que el porcentaje es mayor según algunos estudios, segundo. Que estén relacionadas y el mecanismo no se conoce, pero parece que es más probable ser celíaco teniendo Crohn que no teniendo. Pero esto no está demostrado ni parece que sea muy significativo. Vale. ¿Puede afectar al sistema nervioso? Sí, ¿verdad? Sí, también puede producir alteraciones del sistema nervioso, puede producir una ataxia, se llama, que es una dificultad al andar, y puede producir, lo más frecuente, es neuropatía periférica. Esto quiere decir falta de sensibilidad en los dedos, en las manos, y luego también produce síntomas neurológicos tipo migraña, depresión, etc. Joder, estamos listos, Toki. Hay que comer sin gluten. Pero eso es muy importante. Si hacemos dieta estricta, sin gluten, de por vida, sin transgresiones, la gran mayoría de estas cosas desaparecen, ¿no? O sea, por eso la importancia de Desaparecen hacer la solas, dieta. ¿no? Desaparecen por sí, solo con la dieta sin Claro, gluten. se controlan, exacto. Por eso tenemos mucha suerte, ¿no? La enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune y es la única enfermedad autoinmune que se sabe cuál es el mecanismo que la causa, que es el gluten. Quitando el gluten se Exacto. controla la enfermedad. Las otras enfermedades autoinmunes, los pacientes están con corticoides, inmunosupresores, ingresos, etcétera. Nosotros lo tenemos muy fácil, ¿no? Hacer dieta, Somos unos ¿vale? afortunados al final. Somos unos afortunados, exacto. Aparte se ha puesto un poco de moda, ¿no? ¿Cómo es eso? A ver, cuéntanos qué Sí, ha pasado. entonces a ver, la moda esto en parte tiene... Espera un segundo que voy a colocar mejor el móvil porque estoy muy incómodo Yo también. de tenerlo con la mano. Voy a ver si lo puedo colocar. Un segundo, perdón. Aquí, así me apoyo. Que esto tiene su doble sentido, ¿no? Entonces, que se haya puesto de moda viene bien por una parte porque en muchos restaurantes se conoce, antes era imposible ir a ningún sitio, ahora al menos saben de qué se habla, pero el problema es que esto que se ha hecho global provoca que la gente no se lo tome tan en serio. Es decir, en todos los restaurantes saben lo que es la enfermedad celíaca y el gluten, pero no todos los restaurantes saben cómo cocinar de forma estricta, sin gluten, sin trazas, sin contaminación cruzada, ¿no? Se ha puesto de moda porque hay gente muy famosa que dice que desde que hace la dieta se encuentra mejor, ha bajado de peso, etcétera, y la gente hace la dieta y también se encuentra mejor y la sigue haciendo. El problema de que la gran cantidad de personas que hacen la dieta, a lo mejor muchos de ellos son celíacos y no lo saben. Entonces, antes de dejar el gluten, vete al médico, consúltalo, te haces las pruebas y ves si eres celíaco o no eres celíaco o si tienes algún otro trastorno relacionado con el gluten. Claro, nosotros cuando abrimos hace ya 8 años casi, nuestro objetivo era que todo supiese muy rico y tal, ¿no? Que fuese sin gluten, sin contaminación cruzada, obviamente, porque todo lo que hacemos es sin gluten. Bueno, yo soy celíaco y tal, y esa fue la idea inicial. Pero ahora estamos más, ya que hemos conseguido la parte de que sea rico, estamos mentalizados con el tema de que sea también sano, ¿no? Porque no por ser sin gluten es más sano, pero sí
sí que hay un tema, ¿no? Con las harinas menos procesadas y con el azúcar y con todo, ¿no, doctor? Sí, eso es cierto, ¿no? Cuando con todo el boom este de la enfermedad celíaca, los productos sin gluten, lo que intentaban los principales obradores, negocios como Celicioso, era intentar un producto sustitutivo que estuviera rico. Es decir, hace unos años era imposible encontrar un pan que estuviera bien, una tarta, un bollo. Entonces ahora existen donuts, bollos, tartas que están riquísimas, que son sin gluten, incluso más ricas que las que son con gluten, pero el problema es que no son sanas, ¿no? No son sanas, igual que no es toda esta bollería industrial. El problema de esto es que el gluten no tiene propiedades nutritivas, ¿no? Es decir, no tiene ninguna vitamina, pero tiene propiedades culinarias. Es decir, el gluten es lo que hace que los bollos, que el pan sea esponjoso. Entonces, para conseguir la industria que esos bollos estén igual de buenos, pues se le añade mucho azúcar, muchos conservantes, etcétera. Entonces, el siguiente paso, que es lo que está haciendo Celicio también, es conseguir que esté igual de bueno, pero que esté sano, ¿no? Reducir la cantidad de azúcar, reducir harinas refinadas, intentar optar por un producto natural libre de gluten, que es lo que debe hacer un celíaco, ¿no? Nosotros tenemos la suerte que frutas, verduras, podemos comerlas todas, ¿no? Pues utilizar esa materia prima para hacer postres y dulces. Claro, también las harinas menos procesadas, ¿no? Ya puede ser harina, hay millones de harinas que, bueno, que nosotros utilizamos, por ejemplo, que están menos procesadas que la harina de trigo, que la harina de maíz, que también puede ser sin gluten y que no es buena, ¿no? Claro, a ver, lo de bueno o malo es relativo, ¿no? Lo que no hay que hacer es abusar. Sí que es verdad que las harinas de hoy en día, con la globalización, todas están refinadas, están procesadas, entonces cuanto más natural sea un producto, pues mejor, ¿no? Y eso es lo que hay que intentar hacer. Vale. Y los deportistas que, bueno, es un poco la respuesta de antes, a lo mejor, a la misma pregunta. Hay muchos deportistas que, ya no por moda, pero que sí que se han unido a la dieta sin gluten y también dicen encontrarse mejor ellos. Un poco la misma respuesta que antes, ¿o? Sí, la misma respuesta, ¿no? Que a lo mejor son celíacos ellos, o luego también es cierto que el gluten es una proteína de difícil digestión para todos. Es decir, Ah, sea celíaco o no eres celíaco, el gluten, digamos que cuesta digerirlo. O sea, si tú eres un deportista de alto rendimiento, pues te encontrarás más ligero no abusando de estos productos, pero no solo de gluten, ¿no? De todo tipo de harinas y de ultraprocesados. Es decir, si tú haces una dieta natural basándote en fruta, verdura, carne, pescado, legumbres, que todo esto sin gluten, pues claro que te vas a encontrar mejor. claro, claro. Vale. Muy bien, doctor. Bien. ¿Cuándo me das cita? Pues a ver cuando todo esto mejore. Creemos que va a ser pronto, ¿no? Nosotros en el hospital estamos haciendo circuitos, Pero digamos, limpios, sucios. estás curando a gente con coronavirus, ¿verdad? Yo hasta la semana pasada estaba en coronavirus, sí, hubo una alta demanda de médicos y entonces digestivos, dermatólogos, oftalmólogos, pues dejamos nuestra actividad normal para dedicarnos al coronavirus. ¿Hay alguna relación que se sepa, imagino que será muy pronto, entre el coronavirus y el gluten o la sensibilidad al gluten o la celiaquía? Sí, muchos pacientes nos preguntan, ¿no? Que como es una enfermedad autoinmune y se escucha por ahí que si la autoinmunidad y el coronavirus pueden tener alguna relación, hasta ahora no se ha visto, no se ha comunicado ninguna evidencia de que ser celíaco tengas mayor probabilidad de contagiarte del COVID o de tener una peor evolución. Sí que es verdad que tenemos muy pocos datos, se sabe muy poco del virus, y lo que estamos haciendo es que internacionalmente se están recogiendo todos los casos de celíacos que padecen COVID. Si entran en cualquiera de las asociaciones, en FASE o la Asociación de Celíacos de Madrid o la Asociación de Celíacos de Cataluña, hay un cuestionario que nos gustaría que rellenaran, porque luego nosotros revisamos todos estos cuestionarios y se hará un estudio sobre ello. Pero en principio, tranquilidad, mismas recomendaciones que la población general, no existe más riesgo, lo que hay que es mantenerse sano y fuerte. ¿Cómo? Con la dieta sin gluten. Vale, me preguntan también por aquí, hay una persona, bueno, una chica embarazada, una mujer embarazada, que si tiene algo que ver, que si tiene algún riesgo el embarazo con la celiaquía, algún tema especial. No, lo que se sabe es que una celíaca no diagnosticada tiene más riesgos de abortos de repetición, ¿no?
Primero, porque los anticuerpos que tenemos en sangre para detectar la enfermedad parece que tienen un efecto sobre el trofoblasto, que es la primera célula que se forma para que se implante el embrión. Y luego porque un celíaco tiene déficits nutricionales y se puede ver que el embrión no crezca bien y haya más posibilidad de aborto. Pero un celíaco controlado con anticuerpos negativos, con adecuados valores nutricionales, no tiene mayor riesgo durante un embarazo que una persona que no tenga enfermedad celíaca. Vale, nos preguntan también sobre la cerveza sin gluten. ¿Qué opinas? ¿Es segura o...? A ver, la cerveza sin gluten es la cerveza normal que está desglutenizada, es decir, se le añade una enzima, ¿no? Entonces, esto, como todos los productos elaborados sin gluten, se puede consumir, pero no se puede abusar de ella. Es decir, la cerveza sin gluten es segura porque tiene menos de 20 partes por millón de gluten. Para que un producto procesado, elaborado, sea etiquetado sin gluten, tiene que tener este límite. Y es segura porque se analiza cerveza a cerveza para ver que tenga menos de 20 ppm. Pero si tú en un día te tomas 8 cervezas, pues igual te estás pasando, ¿no? Entonces, igual que no sano tomarse 8 cervezas, pues las cervezas sin gluten tomarlas con precaución por esa causa. Vale. La avena, ¿cómo es el tema de la avena? ¿Qué dudas sobre el tema de la avena? ¿Es sin gluten? ¿Está bien a todo el mundo? ¿Es...? A ver, la avena tradicionalmente se había considerado con gluten y en España en concreto a todos los pacientes celíacos se les decía que no podían consumir avena, ¿vale? Esto es porque la avena está contaminada con gluten porque se cultiva en los mismos campos, ¿de acuerdo? Y se procesa en los mismos molinos, se empaqueta en los mismos sitios y está contaminada, ¿vale? Pero la avena per se es sin gluten, es decir, lo que nos hace, para que lo entendamos, lo que nos hace daño del gluten es la gliadina, es decir, nuestro sistema inmune reacciona contra la gliadina. La avena no tiene gliadina, ni tiene pero lo que tiene es avenina, que digamos que se parece. Entonces, algunos celíacos la confunden y reaccionan frente a ella. Entonces, cuando se empieza la dieta sin gluten, no se puede consumir avena. Y luego tu doctor te dice cuándo puedes empezar a reintroducirla. Pero tiene que ser avena certificado sin gluten. No puedes comerte una galleta de avena o algo que dice contiene avena. Tiene que ser avena que sea certificado sin gluten. Y aún así hay un porcentaje de pacientes que le sienta mal porque su sistema inmune, digamos, que se confunde y esos pacientes no podrían consumirla. Vale, perfecto. Bueno, nos vuelven a preguntar la enfermedad celíaca y el estado de ánimo, si que afecta, ¿no? Si no te Sí, diagnostican. Y factores medioambientales. sí, a ver, lo de los factores medioambientales es un poco difícil de explicar, pero para que lo entendamos, una persona nace con una determinada carga genética que hace que tú estés determinado, que estés predispuesto o no a padecer la enfermedad. Pero el 30% de la población tiene los genes y el 30% de la población no es celíaca. Entonces, tienen que haber factores medioambientales que hagan que tú desarrolles la enfermedad. El principal es el gluten, ¿no? Es decir, tienes que tener la genética y consumir gluten. Pero el 30% de la población que tiene la genética consume gluten y no desarrolla la enfermedad. O sea, hay otros factores ambientales. ¿Cuáles son? Pues no lo sabemos. Se discute mucho, hay alguno que ya se conoce que parece que tener una infección por rotavirus, que es un virus gastrointestinal durante la infancia, puede hacer que sea el detonante de padecer la enfermedad. Durante muchos años se habló sobre si la lactancia materna podría proteger o no, pero ahora mismo no hay datos claros. Entonces, estamos investigando sobre esos factores ambientales y si los conociéramos no habrían celíacos, ¿no? Porque le diríamos, pues, no hagas esto, no hagas lo otro y no desarrollaría la enfermedad, pero no sabemos por ahora. Vale. ¿Algún complejo vitamínico o algo de los celíacos podamos tomar específicamente o especialmente? A ver, en principio, la dieta sin gluten hay que hacer una dieta variada libre de gluten, pero sí que es verdad que muchos pacientes celíacos, por miedo a consumir productos que no pueden, quizás abusan de estos productos que hemos hablado ultraprocesados, ¿no? Lo que está etiquetado sin gluten. Magdalena sin gluten, bollo sin gluten, pasta sin gluten, pan sin gluten, etcétera. Se pueden haber déficits nutricionales. El principal déficit nutricional son vitaminas del grupo B y zinc, ¿vale? Porque el trigo es rico en estas vitaminas. Entonces sí que es verdad, bueno, nosotros aquí en la unidad anualmente le hacemos a los pacientes una analítica con todos estos parámetros nutricionales y si existe algún déficit le mandamos algún complejo vitamínico y unos consejos dietéticos de cómo mejorar esto. La idea es que con dieta se puede controlar, pero en algunos casos pues habría que mandar algún suplemento, sí. Vale. ¿Hay alguna relación entre
la transmisión de la celiaquía a tus hijos? Por ejemplo, la madre debe ser celíaca o puede ser cualquiera de los dos. O... Claro, entonces a ver, cualquiera de los padres puede tener la genética, que es lo que transmiten a sus hijos, ¿no? Y luego hay determinados factores que hagan que la desarrollen o no. Se sabe que en familiares de primer grado, es decir, madres o hijos, es decir, los hijos o hermanos, tienen mayor probabilidad de padecer enfermedad celíaca que una persona que no tenga ningún familiar celíaco. Porque parece que es porque comparten genética y porque comparten los mismos factores ambientales también, ¿no? Porque al ser familia, pues los factores ambientales son los mismos. Vale, si tienes alguna hermana gemela, ¿tiene más posibilidades de ser celíaca o es lo que acabas de decir, no? Sí, más probabilidades que un hermano no gemelo, sí. Ah, sí. Sí, todo esto es estadística, ¿no? Se sabe que gemelos, gemelos o mellizos, ¿no? Pues tienen mayor probabilidad, pero parece porque tienen que ver también factores ambientales. Se ha hablado del embarazo, se ha hablado del parto, si es parto vaginal o por cesárea, se han estudiado muchos factores ambientales. Vale. El tema de los alcoholes, os preguntan también, aparte de la cerveza sin gluten, ¿se puede tomar como celíaco alguna otra bebida alcohólica? Sí, se puede tomar ron, se puede tomar whisky. A ver, durante muchos años se dijo que el whisky no se podía porque está hecho de cebada, pero en el proceso de destilación se pierde el gluten, ¿de acuerdo? Se pueden ginebras, no se me ocurre más, vino, pero no hay que abusar del alcohol, claro, pero por poder consumir se puede, cerveza principal no, y hay que tener mucho cuidado con licores y los productos que ya vienen preparados, por ejemplo. La gente puede tomar vodka porque está hecho de patata, ¿no? Pero no sé si se pueden decir marcas o no, pero un compuesto de vodka que ya viene mezclada con el refresco y con esto, pues hay que ver que sea específicamente sin gluten, ¿no? Porque se le puede añadir aditivos, conservantes que contienen gluten. Me río con algún comentario aquí. Ya veo, ya. Vale, perfecto. ¿Tiene que ver la celiaquía con la pesadez estomacal después de comer? Sí, puede ser un síntoma, es decir, digestiones pesadas, a esto se le llama dispepsia, es uno de los síntomas más frecuentes de la enfermedad celíaca. De hecho, esto es lo que la gente comenta de me cuesta hacer la digestión muy lenta, etcétera, se llama dispepsia. Y el 30% de los pacientes que tienen dispepsia pues van a ser celíacos, ¿no? Entonces esto es un dato importante. Pero vamos, que no es solo por esto, que esto puede producirlo una gastritis, muchas cosas. Vale, ¿se pueden fumar puros? Yo creo que sí, ¿no? ¿Se pueden fumar? No se pueden fumar, sea celíaco o no sea celíaco. Se puede, vale, es otra pregunta. Sí. Relación directa con la lactosa nos vuelven a preguntar, bueno, la habías explicado, pero ¿puedes explicarlo una vez más, doctor, porfa, que nos lo han preguntado varias veces más? Sí, que la intolerancia a la lactosa puede ser secundaria a la enfermedad celíaca porque la enfermedad celíaca produce un daño en el intestino y el intestino es el que fabrica la enzima para digerir la lactosa. Se tiene una intolerancia secundaria. Cuando el intestino se recupere, pues la lactosa en la mayor parte de los celíacos se podrá tolerar. Vale, perfecto. ¿Cada cuánto se recomienda ir, bueno, por ejemplo, el chequeo médico? A mí me tocaría ya, pero... ¿Cada cuánto como celíaco? Como celíaco, una vez que esté controlado, a ver, las revisiones se van espaciando en el tiempo según se vaya controlando la enfermedad. Y mínimo una analítica cada año, cada 2 años hay que hacerse. Primero, porque como hemos dicho, está relacionado con otras enfermedades autoinmunes. Entonces, la analítica hay que pedir hormonas tiroideas, glucemia, etcétera, para ver que no aparezca una enfermedad tiroidea y controlarla cuanto antes. Luego, porque hay que pedir anticuerpos, porque hay que estar seguro que el paciente está haciendo la dieta bien. Es decir, hay pacientes que no tienen ningún síntoma, entonces estos pacientes se relajan un poco más y viendo los anticuerpos sabemos si son cumplidores o no de la dieta. Y luego también para ver que no tengan déficits nutricionales, ¿no? Lo que hablábamos antes, para comprobar que además de hacer una dieta sin gluten, hace una dieta variada y no tengan ningún déficit de ningún nutriente. Vale, Hashimoto y la celiaquía. Sí, el Hashimoto es una tiroiditis autoinmune y tiene relación con la celíaca, es decir, los pacientes con enfermedad celíaca tienen más posibilidades de tener un Hashimoto que los que no tengan celíaca, pero no significa que el Hashimoto se cura al dejar el gluten, ¿no? Eso es otro error. Muchos pacientes que tienen Hashimoto le descubren enfermedad celíaca y luego dejan el tratamiento del Hashimoto, porque dicen, bueno, dejo el gluten y se me quita todo, ¿no? Sí que es verdad que pueden mejorar
pero parece que esto es porque el tratamiento que tomaban antes no se absorbía por el daño que tenían en el intestino. Ahora absorben el tratamiento, seguramente puedan bajar la dosis, la enfermedad se controle mejor, pero el Hashimoto no se quita al retirar el gluten. Son enfermedades autoinmunes relacionadas que pueden mejorar, pero no desaparecen al retirar el gluten. Vale. ¿Y IgA y celiaquía? Sí, el déficit de IgA es una inmunodeficiencia muy común que no tiene grandes complicaciones, pero se asocia bastante a la enfermedad celíaca. Y esto es muy importante porque los pacientes con déficit de IgA son difíciles de diagnosticar porque no elevan los anticuerpos que normalmente nosotros pedimos anticuerpos, a todos les sonarán antitransglutaminasa tipo IgA. Pues los déficits de IgA no lo elevan, hay que pedir los tipo IgG. Por eso estos pacientes se nos pueden escapar al hacer el diagnóstico. Vale, ¿a partir de qué edad se pueden hacer las pruebas de la celiaquía y cuáles son esas pruebas, doctor? Eh, a ver, ¿a partir de qué edad? Pues desde que se tengan síntomas, desde que se sospeche y suele ser una pregunta en celíacos que tienen hijos, ¿no? Entonces, no hay que correr por hacer las pruebas porque los niños no introducen el gluten hasta los 6. Entonces, si tú no introduces el gluten, es imposible que desarrolles la enfermedad. Entonces, lo que se puede hacer desde el principio es un estudio genético. ¿Vale? ¿Por qué? El estudio genético no diagnostica, pero sí descarta. Es decir, si tú tienes un hijo, le haces el estudio genético y el estudio genético es negativo, te olvidas. Tu hijo no va a ser celíaco nunca, y ya pues te quitas eso de la cabeza. Si el estudio genético es positivo, indica que el niño puede o no puede ser celíaco. Y luego habría que hacer por síntomas. Lo que se recomienda, por esto de los niños tienen un déficit de IgA, esto que habíamos hablado, fisiológico, que es normal, hasta los 2 años. O sea, yo empezaría a hacer anticuerpos a partir de los 2 años, a no ser que tengan síntomas antes. Si tienen síntomas antes, pues habría que hacerle una analítica y si la analítica los anticuerpos salen altos, pues una gastroscopia, ¿no? Para coger la biopsia del intestino delgado. Vale, muy bien. También el Helicobacter pylori y la celiaquía, doctor. ¿Hay alguna relación? No hay relación porque el Helicobacter pylori es una bacteria que lo tiene el 50, bueno, depende de dónde vivas, de tus hábitos, pero aproximadamente el 50% de la población. No tiene relación con la enfermedad, pero sí que dificulta el diagnóstico porque el Helicobacter pylori produce un daño también en el intestino. Entonces podemos confundir que el daño en el intestino, es decir, tienes un daño en el intestino y te dicen eres celíaco. Pues no, pues a lo mejor lo que tienes es el Helicobacter pylori, ¿no? Entonces hay que descartarlo también antes de diagnosticar a alguien de enfermedad celíaca. Vale, muy bien. También nos preguntan endometris... A ver, perdón. Endometriosis. Endometriosis, sí, y celiaquía, que no veo bien. Vale, ¿algún tema ahí? Sí, a ver, esto es lo mismo. Se sabe que hay mayor porcentaje de celíacos con endometriosis, pero la causa no se conoce. Sí que es verdad que entre la población celíaca hay más pacientes con endometriosis que entre la población no celíaca. Pero esto es un estadístico, ¿vale? No sabemos por qué es. Vale, aquí nos preguntan si llevar una dieta sin gluten a rajatabla elimina por completo el riesgo de infertilidad y abortos espontáneos. Por la celíaca, sí. Lo que pasa es que la enfermedad celíaca, como hemos dicho, es una enfermedad autoinmune y normalmente lo que nosotros decimos es que quien tiene una enfermedad autoinmune puede tener otra. Entonces, si tú eres, por ejemplo, nosotros tenemos muchos pacientes que nos envían desde clínicas de fertilidad, ¿no? Porque abortos de repetición en alguna clínica todavía no está bien establecido, se le hace un estudio con los anticuerpos, se le quita el gluten y en muchas ocasiones se quedan luego embarazadas, pero en otras ocasiones esta no era la causa, ¿no? Es decir, tienes que seguir haciendo la dieta sin gluten y hay que seguir investigando. Vale. Nos preguntan varios un poco que por qué o que han sido diagnosticados después de los 20 años o de los 30 o bueno, nosotros tenemos Sí, clientes que después de los 60 incluso, pero ¿eso por qué es, doctor? ¿Alguna puede explicación? aparecer a cualquier edad. Primero, porque no se haya diagnosticado antes, que puede ser, ¿no? Que tú llevas toda tu vida siendo celíaco sin saberlo. Parece que esto va por temporadas, ¿no? El sistema inmune, digamos, no es del todo correcto, pero se activa e inactiva y puedes pasar por temporadas. Y luego hay gente que se diagnostica a la edad adulta. Hoy, por ejemplo, hoy he tenido yo una paciente de diagnóstico a los 77 años, Fíjate. ¿no? Y empezó con diarrea hace un año aproximadamente, antes siempre bien.
Era por lo que hablamos de los factores ambientales, ¿no? Hay algo que no sabemos qué es, que hace un clic que desencadena la respuesta que provoques la enfermedad. Vale, vale, muy bien. Aquí nos ponen niño con negativo en sangre, dieta sin gluten, pero sigue igual. ¿Qué otras pruebas puede buscar? Pues habría que descartar que no sea otra cosa, ¿no? Sí que es verdad que existe lo que se llama la enfermedad celíaca seronegativa, es decir, pacientes que no tienen anticuerpos, pero en los niños es bastante tener anticuerpos positivos. Si un niño con síntomas que se sospeche celíaca se retira el gluten y no mejora, pues hay que pensar que puede ser otra cosa. ¿Hay alguna prueba, vale, hay alguna prueba aparte de la gastroscopia que no sea tan, que sea definitiva también y no tan intrusiva? Ahora mismo el diagnóstico definitivo es con gastroscopia, a no ser que seas niño o adolescente y tus anticuerpos sean 10 veces por encima el valor de lo normal. Entonces, se han hecho estudios que se sabe que cuando tienes los anticuerpos tan altos, significa que vas a tener este daño intestinal. Entonces, no hace falta la gastroscopia, ¿de acuerdo? Pero en el resto de casos, por ahora la gastroscopia es obligatoria. Hay muchos, nosotros ahora mismo tenemos un estudio para detectar una serie eh, de, de citoquinas proinflamatorias en sangre para intentar diagnosticar a los pacientes sin gastroscopia, pero por ahora es mandatorio. Vale. Diabetes tipo 1. Pues sí, la diabetes tipo 1 es otra enfermedad autoinmune y existe mucha relación, ¿vale? Muchos pacientes, a ver cómo lo explico, el test, la genética de la enfermedad celíaca, que por aquí ya veo que hay muchos pacientes míos conectados y saben mucho de enfermedad celíaca, son unos determinados genes que se llaman el DQ2 y DQ8, ¿no? Y parece que este gen se comparte en la diabetes tipo 1, ¿no? Se parece que el 30% de diabéticos que tienen el DQ2 van a desarrollar enfermedad celíaca, ¿no? Esto es un porcentaje alto. Lo que pasa es que suele ser primero se diagnostica la diabetes y luego la celíaca. Al revés, también existen casos, pero es menos frecuente. Es decir, por ser celíaco no tienes que estar angustiado con que vas a desarrollar una diabetes. Podría ser, pero no es tan frecuente. En cambio, al revés, si eres diabético, pues existen probabilidades de desarrollar enfermedad celíaca. Vale, Tienes aquí vale. muchos fans, Santi, ¿no? Tú tienes más, macho, no me extraña, con todo lo que sabes. La verdad que es un privilegio tenerte, doctor, muchas gracias. A ver, alguna pregunta más. ¿Es normal que los adultos den negativo en anticuerpos, pero que la genética dé positivo? Sí, esto es la enfermedad seronegativa, ¿no? Pacientes que tienen anticuerpos negativos. Normal, pues no sabemos muy bien el porcentaje. Muchos pacientes tienen los anticuerpos negativos por lo que dijimos antes, porque hacen ya dieta sin gluten porque se encuentran mal, porque leyeron en internet que al retirar el gluten se van a encontrar bien y mejoran, o también muchos hijos de celíacos. Es decir, si tus hijos en casa son celíacos, pues las croquetas las vas a hacer sin gluten, la pasta sin gluten, y en realidad estás consumiendo menos gluten. Y eso puede hacer que los anticuerpos sean negativos. Y luego también existe la enfermedad seronegativa, pacientes que no elevan anticuerpos y el diagnóstico es más complicado, pero habría que hacer gastroscopia, biopsias, estudios genéticos y alguna otra prueba también, pero sí que existe. Vale, y aquí otra pregunta médica. ¿Es igual la celiaquía y la dermatitis herpetiforme? Sí, a ver, es una manifestación de la celíaca, es decir, lo que habíamos hablado antes, hay gente que no tiene ningún síntoma digestivo y la única manifestación es en la piel, ¿no? Y la más característica y que es diagnóstica de enfermedad celíaca es la dermatitis herpetiforme, ¿vale? Que son lesiones en los codos, en las rodillas, que pican mucho, es como si fuera un herpes. Y esto, en manos expertas, ¿no? Pues es diagnóstico de enfermedad celíaca y hay que hacer la dieta igual de estricto que un paciente que tenga diarrea. Vale, perfecto. Muy bien, doctor. Pues yo creo que está casi todo contestado. Hay alguna duda más, yo creo, pero a ver que no nos dejemos mucho por ahí. Y ¿Alguna bueno, cosa? sí, que cuando ustedes, nosotros ya reanudamos las consultas, por ahora estamos haciendo consultas telefónicas y videoconsultas también, y Celicioso cuando abre, o no sabemos todavía. A ver cuándo nos dejan abrir. Esperemos que el delivery pronto. Esta semana anunciaremos algo, yo creo. Y luego en tienda, pues más complicado. A lo mejor el takeaway, como empezamos también, no sé. Yo espero que esta semana o la que viene poder empezar. Poder empezar ya. Bien, bien. Tenemos
personas. Y bueno, doctor, Pues nada, muchísimas gracias. Te mandan saludos desde nada, Colombia. gracias por la invitación. Gracias a ti por todo. Lo hemos grabado para ya lo compartiremos también para el que haya llegado tarde o el que sea. Y nada, muchísimas gracias y que pase todo esto del corona en cuanto antes y poder dedicar otra vez al gluten y al sin gluten. Sí, sí, ya parece que queda menos. Todo el mundo en casa un mensaje que no se relajen, por favor, que esto no ha acabado, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos más casos al día que cuando nos confinamos, así que hay que salir porque hay que reactivar la economía, pero distancia de seguridad, mascarilla y control. Importante, ¿verdad? Hay más Muy casos, ¿no? Puede importante, haber otro sí. rebrote y tal, ¿no? Claro, no queremos volver atrás. Y a los celíacos, no preocuparse, mismo riesgo, dieta sin gluten estricta. Muy bien, doctor. Muy Pues un bien, millón de bueno, gracias, de verdad, de a parte de todos un todos. abrazo. Y Cuídense cuidamos. mucho. Chao. Hasta Saludos. luego. Chao.